Hola amigo y amiga, seguidora y compañero del canal. Una semana más contigo. Gracias siempre por estar ahí. Esta vez he escrito un relato de suspense. La intriga de una pareja con obsesiones amorosas muy peligrosas. Pensamientos extraños que pueden llegar a un final desconcertante. Te invito a escuchar esta historia. Te puede sobrecoger e incluso atemorizar. Escúchala y luego espero tu comentario. Gracias. Obsesión. Camille no atendía razones. Solía ser bastante terca. Si se le metía algo en la cabeza, no paraba hasta conseguirlo. Una vez me dijo que era por lógica, que cedería si tuviese una clara razón. Camille era una maniática. Llevaba siempre una libreta y apuntaba los pros y contras de cualquier situación que se le atravesara. Su fuerte carácter contrastaba bastante con su débil estado de salud. Quizás ahí radicase sus fuertes dolores de cabeza y que, para librarse de ellos, gruñía para dentro y discutía con todo. Pero no fue su cabezonería lo que me atrajo de ella. Cuando la conocí en Perpiñán, tenía un punto de extravagancia en su forma de vestir y sobre todo en su peinado. Y no era esa la moda de entonces. Es que ella era bastante rompedora, única en todo. También me fijé en su extrema delgadez. Siendo una criatura alta, apenas pesaba 60 kilos. Su extravagancia tocaba límites, no solo para llamar la atención, esta formaba parte de sus obsesiones. Se teñía de azul su largo y rubio cabello. Para las peluqueras debía de ser un calvario hacer esas cuadrículas azules en su pelo. Aquí ya no era su lógica lo que imperaba. Según ella, esto solo era cuestión de orden. Y me lo decía mostrándome con una mano su pelo y en la otra el spray para que yo le mantuviese ese azul brillante que tanto le gustaba. Tanto me insistió en el dichoso orden que terminó pintando no solo los retoques de su pelo, sino las paredes de su casa, estanterías y mesas. Poco a poco, incluso yo llegué a sugestionarme con ese aborrecible color azul cobalto. Empecé a dar brochazos aquí y allá en ventanas y puertas. Camille vivía obsesionada con cosas inclasificables. La cuadratura azul en su pelo, los tatuajes de flor de cerezo en su espalda y un perro bulldog francés. Un perro que no ladraba, solo emitía gruñidos. Por algo dicen que los perros se parecen a los amos. Una noche, mientras dormíamos, me desperté sobresaltado. Me encontré a Camille temblando, sentada en la cama. Al parecer le habían vuelto las pesadillas. Yo andaba convencido que serían estos sueños la causa de la psicopatía que sufría Camille. Llevaba tiempo que no se despertaba de esa forma.
sudando y tan exaltada. La tranquilicé. Me dijo que se veía encerrada, que estaba atrapada en una caja azul. Y mientras me lo decía, se ahogaba en llantos. Después terminaba atrincherada durante horas en un cuarto que estaba en el sótano de la casa. Me hizo sentir culpable por pintar casi toda la casa de azul por esa dichosa manía suya de la cuadratura y el orden. Algo que yo nunca llegué a entender. Y con el tiempo menos aún. Tampoco me interesé mucho más. Eran, al fin y al cabo, sus manías. Todos las tenemos. Llegamos a obsesionarnos con ellas y a convertirlas en objetivos de nuestra vida. ¿Y de qué forma? Me dolió dejarla. Y mucho antes de lo que yo había pensado. Andaba harto de tanta locura. Fue cuando me regaló aquel traje, una especie de mono azul. Insistía en que me lo pusiera. Yo me negué. Entré en cólera y forcejé con ella. Le grité que estaba loca y luego la empujé tirándola al suelo con la mala suerte que se golpeó la cabeza. Aún recuerdo su cara de odio y sus gritos en aquel aparcamiento a la salida de Canches. Abracé el destino entonces cuando la policía francesa me comunicó que era presunto culpable por un asesinato. Un asesinato que yo no había cometido. No maté a Camille entonces, pero lo pensé. Estaba harto de ella. De lo que sí estaba seguro es que ella seguía viva. Sí. Y sería ella la que me había inculpado. Hiciera lo que hiciera, siempre me echaba la culpa de todo. Huí de allí. Me adentré en bosques cercanos a la frontera con España. En la reserva nacional de la Forêt de Marsan. Sí, pasé las noches en refugios de montaña. Estaba seguro de que nadie lograría encontrarme allí. No sabía lo que había hecho y qué asesinato había cometido. Al final me decidí por una cabaña y quedarme en el bosque más tiempo. Estaba a unas 3 horas del pueblo más cercano. Allí fue donde me dijeron que aquella cabaña llevaba tiempo abandonada. Era muy agradable a pesar de sus desperfectos. Necesitaría bastantes arreglos. Desde la ventana se podía ver el macizo de Alberés, con su pico transfronterizo Neulos. Me hacía sentir que al otro lado estaban mis orígenes, los que dejé hace 20 años. Cuando ya tenía la confianza de que ya se habían olvidado de mí, ella consiguió dar conmigo. Me había localizado. Lo supe cuando al volver del bosque vi la puerta abierta y su perro no estaba. Y tampoco el todoterreno. Entré en la cabaña, no había nadie. Todo estaba tal como lo dejé. Era extraño. Y esa misma noche sentí un pinchazo en el brazo. Luego me desperté en una habitación oscura, con una pequeña trampilla en uno de los laterales, en su parte más alta. Apenas dejaba entrar la luz iluminando solo parte del suelo. Tenía un techo como abovedado. Había 2 cisternas y una cavidad rectangular, allí donde el rayo de luz iluminaba el suelo, un suelo pedregoso, y unos escalones que bajaban a una especie de bañera. Tal vez aquel lugar fuera un baño ritual abandonado. Es lo que pensé entonces. Había leído que los judíos solían tener algo parecido en los sótanos.
en los sótanos de sus casas o bajo las sinagogas. Las paredes eran oscuras, como amoratadas, pero no. Con la luz del sol descubrí que no era morado, sino azul. Y no cualquier tono de azul, era azul cobalto. Solo ella podría haber pintado así esas paredes. Escuché una voz de mujer en aquel silencio. No era muy clara. Algo como: ¿tienes miedo a que te hagan algo? Y se callaba. Volvía. Ahora sabes lo que es no tener libertad. Era como un susurro y volvía. Sueña, sueña y carga con ello. No entendía lo que quería decirme. Podrían ser sus dichosas y aberrantes psicopatías. Si quería asustarme, lo estaba consiguiendo. Yo me mantenía despierto por lo que pasara. Allí, tendido en aquel frío hueco del baño ritual. No había otro lugar para acomodar el cuerpo. Pareciera una vejación que donde habían purificado mujeres sefarditas y bautizado a los convertidos al judaísmo en el siglo XII o XIV, estuviera yo ahora allí, rebullido, un ateo. Y con esta ocurrencia que me fraguó la mente, entonces pensé que tal vez estuviese en España, en algún lugar abandonado. Todo era tan siniestro. En el fondo de aquel sótano se podía vislumbrar algo parecido a cuadrados pintados en el suelo. Eran 5. Conforme pasaban los días, los veía elevarse del suelo cada vez un poco más. Tenía que ser una enajenación mía a causa de la falta de luz de aquel sótano. ¿Quién estaba detrás de aquella locura? ¿Y qué quería de mí? Yo no dejaba de pensar en Camille. Era una idea fija. Presentía que era la única que tenía razones para encerrarme. Recordé sus pros y sus contras. Dejarla abandonada en aquel aparcamiento desmayada, con la cabeza desangrándose en el suelo, era un pro. No, era un contra. Según si era para mí o era para ella. Ella me quería. Y yo no la socorrí. Tal vez esperara que la llevara a un hospital. Tal vez me autoconvencí que moriría allí. Fue un accidente que ella no me iba a perdonar. Me sugestioné con aquella imagen. En momentos entraba en trance de locura y sufría de visiones. Tal vez la comida que me pasaba o el agua que bebía estuvieran narcotizados. No soportaba cada noche ver cómo aquellos ficticios pilares se alzaban uno tras otro. Iban subiendo con sigilo, un sigilo que arañaba el eco de aquel foso, alcanzando una altura indistinta y cóncava. Era desesperante ver cómo cada noche se erguían milímetro a milímetro como dientes de un ente fantasmal. Tal vez pasara 20 o 30 días, no lo sé. Pero un día entró un fogonazo de luz. Medio ciego, me arrastré hacia aquella puerta, una puerta que parecía roja y que se mantenía medio abierta. El resplandor blanco quemaba el fondo de mi retina. Mi cabeza remolcó por el suelo el resto de mi cuerpo, un cuerpo vencido, como una dócil iguana.
Mis manos arañaban el avance hacia la entrada, negándose a seguir. Se me planteó entonces una cuestión hiriente, a riesgo de perder la vida en aquella prisión. ¿Salir o quedarme? Conseguí salir. Mis uñas estaban ensangrentadas, al igual que mis rodillas. Quedé medio ciego. Alguien me sacó y me llevó a un vehículo. Lo escuché arrancar, parecía una camioneta. Me abandonó en un pueblo. Estaba al otro lado de los Pirineos. No me había equivocado. Me encontraba en suelo español, en Huesca. De allí volví a Barcelona, a mi tierra. Olvidé Francia y todo lo ocurrido. Apenas pasaron unos días de aquel encierro y cuando ya creí que mi vida se había vuelto por su cara amable, ocurrió algo que me estremeció. Paseaba por un bulevar del Paseo de Gracia y en uno de los escaparates vi el reflejo de Camille. Giré sobre mí y no había nadie. Cuando volví la vista al escaparate, allí estaba mi reflejo. Allí estaba Camille.